¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología, experiencia de aprendizaje número 9. Recordemos, estudiantes, el nombre de esta experiencia. Nuestro bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. Esta vez, estudiantes, ya estamos en el tema 3 de esta experiencia de aprendizaje. El tema de esta semana es: evaluamos y comunicamos nuestra solución tecnológica para la descontaminación del suelo. La competencia, estudiantes, que vamos a trabajar es: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y el propósito de esta sesión es: validamos, evaluamos y comunicamos nuestra solución tecnológica ante la descontaminación de los suelos como parte del cuidado y conservación de nuestro patrimonio natural. Recordemos, estudiantes, que en el tema número 1 nosotros hemos hecho un pequeño experimento, ¿verdad? Ustedes han sembrado ciertas plantas. Hemos hablado de la fitorremediación. Y el problema fue, estudiantes, la contaminación del suelo. Y gracias a la fitorremediación, al utilizar plantas remediadoras, nosotros podríamos o podemos, estudiantes, descontaminar el suelo. Justamente, estudiantes, vamos a recordar ese tema que hemos trabajado. Muy bien, estudiantes. Recordemos que en el tema 1 hemos hablado de la fitorremediación, ¿verdad? Que es una técnica que consiste en utilizar ciertas plantas fitorremediadoras, estudiantes, o plantas remediadoras que tienen la capacidad de descontaminar los suelos. Y como ejemplo, eh, recordemos, estudiantes, que mencionamos el maíz. ¿Qué hicimos, estudiantes, en la primera clase? Mencionamos que íbamos a hacer un pequeño experimento, ¿verdad? Con dos macetas iguales. En ambas macetas, estudiantes, íbamos a colocar tierra contaminada en ambas macetas. Pero solo en una maceta, como ejemplo, estudiantes, íbamos a sembrar ciertas plantas que podría ser arveja o frijol, estudiantes, y una planta remediadora, que en este caso fue el maíz. Es decir, en una maceta íbamos a sembrar el maíz como planta remediadora y la arveja o frijol. En cambio, en la otra maceta no íbamos a sembrar ninguna planta remediadora, solo íbamos a sembrar el frijol en este caso. ¿Para qué esto, estudiantes? Para observar el crecimiento de los frijoles en este caso. El crecimiento de los frijoles acompañado de las plantas remediadoras y el crecimiento de los otros frijoles solos. Íbamos a observar si realmente estas plantas remediadoras iban a descontaminar el suelo o no. Si lo hacían, estudiantes, obviamente el frijol que estaba sembrado junto al maíz debió haber crecido más rápido, quizás, ¿verdad? Una característica. Justamente eso es lo que ustedes iban a observar, estudiantes, en estas 2 semanas. Ya han pasado cerca de 2 semanas que ustedes han realizado este sembrío. Recordemos, estudiantes, que ustedes pudieron haber utilizado cualquier planta remediadora. Ya saben cuáles son las plantas remediadoras: maíz, geranio, tomate. Y también ustedes podrían haber sembrado cualquier planta como el frijol, arveja o lenteja. Planta que ustedes iban a observar su crecimiento. Muy bien, estudiantes. Entonces, validamos la solución tecnológica, porque fue nuestra solución, ¿verdad? Plantar plantas remediadoras para descontaminar el suelo. Muy bien. Leemos el texto. De acuerdo a tu cronograma establecido, en estos días has observado los cambios que han experimentado tus plantas. Ha llegado el momento de poner a prueba tu alternativa de solución tecnológica. ¿De qué manera puedes hacerlo? Ten en cuenta las características o requerimientos que determinaste en la actividad 7. Puedes observar y comparar el crecimiento de las legumbres o leguminosas en cada una de las macetas.
Es decir, estudiantes, quizás han sembrado frijol, arveja, ustedes deberían haber observado su crecimiento. Para esta comparación, considera las preguntas. ¿Las plantas tienen el mismo tamaño? Es decir, estudiantes, las plantas de la maceta 1 tendrán el mismo tamaño que las plantas de la maceta 2. ¿Tendrán el mismo color, estudiantes? Analiza cada parte de las plantas. ¿Consideras que las distancias de sembrado entre las plantas y otras tienen efecto en los resultados? Nosotros, estudiantes, vamos a observar, vamos a comparar el crecimiento de ambas plantas. Se supone, estudiantes, que las plantas que sembramos junto al maíz debieron haber desarrollado más, ¿verdad? Porque el maíz son plantas remediadoras. Se supone que ese suelo ya se ha ido descontaminando poco a poco. Eso es lo que ustedes tienen que observar, estudiantes. Muy bien. Una vez que ustedes ya han observado las características que han adoptado sus plantas, estudiantes, vamos a completar este pequeño cuadro. Evaluar el funcionamiento de la solución tecnológica. Vamos a evaluar, estudiantes. Utiliza los requerimientos precisados en la actividad 7 que se muestra en el siguiente cuadro. Aquí hay, estudiantes, 3 requerimientos. Ustedes pueden agregar más. Antes, estudiantes, analizamos. Tengamos en cuenta que según el contaminante del suelo, las plantas pueden presentar diferentes síntomas como cambios de coloración o retrasos en el crecimiento y desarrollo. Eso depende, estudiantes, de qué tan contaminado esté el suelo que ustedes han experimentado, que ustedes han utilizado para sembrar sus plantitas. Muy bien, primer requerimiento, estudiantes. Las plántulas de las leguminosas, es decir, el frijol, la arveja que han utilizado, crecieron más en presencia de las plantas remediadoras. Es decir, el frijol creció más cuando estaba acompañado del maíz, por ejemplo. Ustedes van a colocar aquí, ¿cumple o no cumple? O ambas plantas, ambas arvejas, ambas frijoles de ambas macetas tienen el mismo tamaño. Entonces aquí ustedes van a colocar si cumple o no cumple. Si las plantas que estaban junto al maíz han crecido más, entonces van a colocar aquí cumple. Y si no han crecido igual en las ambas macetas, no cumple, y ustedes van a colocar aquí la observación. Como ejemplo, yo he puesto que sí cumple. El frijol junto al maíz creció más rápido que en la otra maceta. Entonces sí cumple. La planta remediadora ayudó para que este frijol crezca más rápido. Como observación puse, se observó que los frijoles alcanzaron un mayor desarrollo a comparación de los frijoles que se sembraron en las macetas sin estas plantas remediadoras. Ustedes van a observar si cumple o no cumple este requerimiento. Otro requerimiento, estudiantes, es las plántulas de las leguminosas, o frijol en este caso, tuvieron un aspecto más saludable cuando crecieron en presencia de la planta remediadora. Ustedes van a colocar aquí si cumple o no cumple. Cuando leemos, estudiantes, saludable, podemos colocarlo si está más erguida, si está más o si tiene una coloración más verdosa, etc. Si cumple o no cumple, y ustedes van a colocar aquí su observación. Tercer requerimiento como ejemplo. Todas las plantas de leguminosas, recordemos, estudiantes, que en una maceta quizás ustedes han colocado 2, 3, 4 arvejas, ¿verdad? Todas las plantas de leguminosas que crecieron junto a las plantas remediadoras tuvieron el mismo aspecto. Tuvieron el mismo aspecto, estudiantes, es decir, se han sembrado 3 arvejas en una sola maceta, las 3 tienen el mismo aspecto, ustedes van a colocar aquí si se cumple o no, y ustedes van a colocar la observación. Pueden colocar otro requerimiento más, estudiantes. Requerimiento para considerar si su solución tecnológica funcionó o no. Muy bien, estudiantes. Siguiente pregunta. Explica la razón de estos ajustes o sugerencias sobre la base de los conocimientos científicos o de las prácticas locales. Contesta en tu cuaderno. Muy bien, estudiantes. Leemos este pequeño texto. Si tu solución tecnológica no cumple con uno o más de los requerimientos, recuerden que aquí hemos puesto 3 requerimientos, ¿podrías mejorar el diseño, estudiantes? Es decir, cambiar el suelo, cambiar la tierra, cambiar la maceta, cambiar las plantas.
¿Qué cambiarías, estudiantes? ¿Tendría sentido cambiar las plantas empleadas? Podría ser, ¿verdad? Quizás ustedes han utilizado una mala semilla. La cantidad y frecuencia de riego también podrían cambiarlo. El procedimiento de siembra o el tiempo de tratamiento. Son muchas cosas, estudiantes, que nosotros podemos cambiar si es que nuestra solución tecnológica no funcionó. Recordemos que puede haber fallas, puede haber errores. Como ejemplo, estudiantes, voy a colocar una respuesta. Recuerden que la pregunta es, explica la razón de estos ajustes o sugerencias. Ajustes siempre y cuando tu solución tecnológica no ha funcionado. ¿Qué ajustes realizarías? ¿Qué cambiarías? Por ejemplo, cambiaría la frecuencia de riego, ya que al observar la maceta, la tierra siempre estaba seca. Esto quizás ha influido en el crecimiento de las plantas. Entonces, puede haber influido, ¿verdad, estudiantes, el tiempo de riego? Entonces, podríamos cambiar el tiempo de riego, podríamos hacer nuevamente este sembrío. Podrían cambiar también las plantas, estudiantes, plantas remediadoras o simplemente las leguminosas. Podrían cambiar también el tipo de suelo. Recuerden, estudiantes, que esto va a su criterio, es su trabajo. Seguimos, estudiantes. Evaluamos los impactos de tu alternativa de solución. Reflexiona y responde. ¿Cuál es el impacto de tu solución tecnológica en el ambiente? ¿Cuál es el impacto, estudiante? Obviamente es un impacto positivo, ¿verdad? Porque nosotros queremos descontaminar el suelo donde vivimos. Entonces ahí ustedes van a colocar su respuesta, estudiantes. ¿Qué impactos tendrán los materiales que has utilizado al implementar tu solución tecnológica? ¿Qué materiales hemos utilizado, estudiantes? ¿Tendrá algún impacto negativo, estudiantes, para el ambiente? También van a colocar aquí su respuesta. Seguimos, estudiantes. Realizamos nuestro ensayo donde daremos a conocer la necesidad de valorar y conservar nuestro patrimonio natural, en este caso el suelo. Recordemos, estudiantes, que un ensayo es una composición escrita en que se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. ¿Cuál es nuestro tema en particular, estudiantes? La descontaminación del suelo, ¿verdad? Nosotros queremos descontaminar el suelo gracias a estas plantas remediadoras. Entonces nuestro ensayo va dirigido a esto. Recordemos que el ensayo es un escrito donde el autor expone sus ideas. Es una exposición escrita que se desarrolla por párrafos. Y mediante este ensayo, estudiantes, nosotros vamos a comunicar nuestra solución tecnológica. Vamos a realizar un ensayo con el que darás a conocer a tu familia y comunidad la necesidad de valorar y conservar nuestro patrimonio natural, es decir, el suelo. Recuerden, estudiantes, que en su ensayo deben incluir determinación del problema identificado. ¿Cuál es el problema identificado, estudiantes? Contaminación del suelo. En su ensayo debemos hablar de esto. Determinación de tu solución tecnológica. ¿Cuál es la solución tecnológica, estudiantes? Utilizar la fitorremediación, ¿verdad? Utilizar plantas remediadoras para descontaminar el suelo. Esto debe estar dentro de tu ensayo. Siguiente punto. Menciona cómo seleccionaste los materiales o recursos de tu entorno. También debe estar incluido en tu ensayo, estudiantes. ¿Qué han utilizado? ¿Qué recursos han utilizado de su entorno? ¿Qué plantas han utilizado, estudiantes? ¿Qué materiales han utilizado? Describe los pasos que seguiste para la implementación de tu solución tecnológica y, por último, describe cómo validaste tu solución tecnológica. ¿Cómo lo validaste, estudiantes? Mediante la comparación y observación. Todo esto, estudiantes, debe ir en su ensayo. Ustedes van a comunicar aquí que ustedes han utilizado 2 macetas con suelos contaminados y han utilizado diferentes plantas como remediadoras o frijol u otras plantas para observar su crecimiento. Todo este contenido, estudiantes, debe ir en su ensayo. Seguimos. Y por último, estudiantes, escribe la evaluación de tu solución tecnológica. Muy bien. ¿Cumple con los requerimientos establecidos? Recordemos, estudiantes, nuestros requerimientos son 3 y ustedes van a agregar 1. ¿Cumplió, estudiantes? Ustedes van a colocar si cumplió con los requerimientos o no cumplió con los requerimientos. Si es que no cumplió, ustedes aquí
deberían haber realizado algunos ajustes, ¿verdad? ¿Qué ajustes? ¿Necesitas mejorar el diseño? ¿Qué mejorarías, estudiantes? ¿Cómo impacta en el medio ambiente su implementación? Aquí, estudiantes, en necesitas mejorar el diseño. ¿Qué podríamos mejorar, estudiantes, siempre y cuando nuestra solución tecnológica no llegó a funcionar tan eficazmente? Podríamos cambiar aquí, estudiantes, las plantas como plantas remediadoras, podríamos cambiar el número de plantas remediadoras también. Quizás hemos utilizado solo una planta, solo un maíz, podríamos sembrar más. La frecuencia de riego también podríamos. Quizás la maceta era muy pequeña. Podrían haber muchas cosas, estudiantes, que podríamos cambiar para que nuestra solución tecnológica funcione. Y aquí, ¿cómo impacta en el medio ambiente su implementación? Obviamente, estudiantes, va a impactar positivamente, ¿verdad? Sabemos que si nosotros utilizamos esta técnica, estamos ayudando a descontaminar el suelo, y eso es algo bueno para el ambiente. Muy bien, estudiantes, recuerden realizar muy bien su trabajo, y conmigo ya nos estaríamos encontrando en la siguiente semana y la penúltima tema del año, estudiantes. Cuídense mucho.